Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos. Lo primero es que los derechos humanos son libertades y beneficios fundamentales. Esto quiere decir que los tenemos desde que nacemos. Nos lo garantiza la misma vida. Algunos de estos pueden ser el derecho a la educación de calidad, el derecho a la salud, a un trabajo, a vivir en un ambiente saludable, a, a que se nos trate con dignidad, a vivir en un lugar en el que haya paz. Bueno, lo segundo a mencionar es que Colombia es un Estado social de derecho. Esto quiere decir que el gobierno tiene la obligación de protegernos, tiene la obligación de garantizarnos los derechos humanos. Esto en un mundo ideal, pero vivimos en Colombia. La situación de los derechos humanos acá es muy subjetiva. Depende de quién seas, del dinero que poseas, de tu clase social, del lugar en el que vivas. Depende de muchas cosas. Pero la mayoría de los colombianos no son privilegiados. La mayoría de colombianos viven en la pobreza. Esto quiere decir que para la mayoría de los colombianos sus derechos humanos se han visto violados constantemente durante toda su vida. Por lo mismo, es muy difícil hablar de los derechos humanos, así que decidí delimitarlo y dar una situación en específico. La situación que elegí fue el asesinato a líderes sociales. Lo primero de lo que debemos hablar es qué es un líder social. Hay muchos tipos de líderes sociales. Hay líderes sociales indígenas que defienden a la comunidad afro, hay líderes sociales que defienden al campesinado, a la comunidad LGBTIQ, hay líderes sociales cívicos, hay líderes sociales ambientales, comunales, hay muchas clases. Lo que hacen es luchar por la democracia, luchar porque en el lugar en el que se encuentren se garanticen los derechos humanos, pelean porque en los territorios en los que viven se acabe la guerra, se pelean porque se cumplan los acuerdos de paz, porque los grupos armados dejen las zonas en las que se encuentran, porque puedan tener derecho a una salud digna, porque los niños puedan acceder a educación de calidad, porque no se les desplace, por muchas razones. Bueno, lo segundo es, vamos a hablar de cifras. Lo primero es que desde el 2016 se han asesinado a 904 líderes sociales y en lo que lleva del 2021 se puede decir que un líder social fue asesinado cada 2 días. Ahora, el año pasado, los lugares en los que más se reportaron asesinatos de líderes sociales fue en Antioquia, en el Cauca, en Putumayo y en norte de Santander. Estos datos, los de 2020, si los comparamos con los del 2019, podemos observar que hay una baja, pero también debemos pensar que hubo una pandemia. Entonces, se le puede atribuir esta baja a la pandemia. Cuando hablamos de los lugares en los que se asesinan líderes sociales, oímos lugares tan diferentes como Puerto Gaitán, Buga, Ituango, Sandó, Yomaral, Dos Quebradas, el Alto Guaudó, Corintio, Tumaco, Uribia, Nuquí. Son muchos lugares y están por toda Colombia. Pero no solo se habla de lugares apartados y olvidados por el Estado. También hay asesinatos en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Valledupar o Pereira. Claro que estos asesinatos a líderes sociales que se ocurren en lugares capitales de Colombia son asesinatos casi selectivos. Los que ocurren en los lugares apartados de Colombia son muchos. Son casi sistemáticos, aunque no todos los asesinatos tienen una sistematicidad. Ocurren por muchas razones variadas y al final no hay una razón en concreto. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos todo el tiempo: ¿por qué asesinan a los líderes sociales? Es un problema muy grande y hay muchas razones por las que asesinan a los líderes sociales. Pero para el Alto Comisionado de la Paz de la JEP, una de las razones principales es el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte de este gobierno. El Estado incumplió los acuerdos de paz y esta es una de las principales razones de que los asesinatos a líderes sociales estén ocurriendo.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, y cito, dijo: hay una destrucción de la confianza generalizada. El asesinar a los líderes sociales, al asesinar a un líder social, la comunidad se rompe, se refugia y se generan los confinamientos que estamos viviendo, y esto se sigue repitiendo. Lo anterior lo dije para enmarcar un poco lo que dijo Ariel Ávila en su libro titulado ¿Por qué los mata? El libro se trata precisamente de por qué asesinan a los líderes sociales. Él llega a bastantes conclusiones, pero una de las principales y la que me sirvió a mí para delimitar este tema fue que asesinando a líderes sociales se genera una destrucción de la democracia en el lugar en el que se asesinen a los líderes sociales. ¿Por qué? Porque primero se empieza, pues precisamente, con los asesinatos. Las personas empiezan a tener miedo, las personas empiezan a someterse al grupo ilegal que esté haciendo los asesinatos. Lo segundo es que cuando ya el pueblo está sometido, empieza la violencia selectiva. Empiezan a asesinar a específicos líderes sociales. Esto genera aún más miedo. Y cuando la comunidad ya está totalmente sometida, hay autoritarismo. Se hace lo que el grupo armado diga, se hace lo que el grupo ilegal diga. Nadie se va a oponer, porque de oponerse ya sabe lo que les pasaría. Desplazamientos, violaciones, muertes, desaparecidos. Y nadie quiere acabar así, y menos en un país en el que la impunidad es el pan de cada día. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si hay autoritarismo, las personas, si un grupo armado dice que no voten, entonces no votan. Si dicen que voten por cierto candidato, tienen que votar por ese candidato. Por esto se habla de una destrucción de la democracia, de la misma que nos habló el sacerdote Francisco de Roux y de la misma de la que nos habla Ariel Ávila. Esto es un derecho violado, pero si lo pensamos, el asesinato a líderes sociales, la destrucción de la democracia, es la violación total de los derechos humanos. Si no hay democracia, ¿quién le va a garantizar a las personas que van a tener acceso a la salud? ¿Quién le va a garantizar a las personas que sus niños irán a una escuela de calidad? ¿Quién les garantizará que habrá democracia, que sus peticiones serán oídas y que su voz importa? Nadie lo hará. Por esto es un desastre. Si hablamos de lo que ha hecho el gobierno para frenarlo, no podemos decir mucho. El gobierno y la Defensoría del Pueblo han hecho algunos programas, han hecho algunas cosas, pero si hablamos de la verdad, no han sido más que medidas burocráticas para quedar bien ante la comunidad. Pero no hay un real compromiso por frenar los asesinatos a líderes sociales, y eso es lo que más preocupa. Si están asesinando a las únicas personas que se paran y que hablan sobre lo que está pasando, que exigen, entonces, ¿qué pasará con la violencia en Colombia? ¿Será un problema que no terminará? ¿Quién va a garantizar los derechos humanos de estas personas? ¿Quién va a garantizar que estas personas puedan tener una vida digna? Al parecer, nadie por ahora. Esperemos que en el futuro esto cambie.